Listo, ya se está grabando. Muy buenas noches para todos y todas. Nos encontramos en nuestra 10ª sesión de aulas abiertas de investigación. En esta ocasión vamos a trabajar un tema súper interesante para todos los presentes, como es el análisis de datos, categorización y triangulación. En esta sesión vamos a buscar aproximarnos a algunos conceptos de categorización y triangulación y al uso de herramientas para el análisis de información cualitativa. Quiero comentarles que la persona que nos acompaña hoy es un profesor de la Escuela de Educación e Innovación, también un docente de la Maestría en Innovación Educativa, quien va a estar acompañándonos en esta sesión de aulas abiertas y bueno, y en otras sesiones más que luego se van a realizar en la segunda temporada. Voy a presentarles al doctor Jaime Alberto Castro, que es líder investigador de nuestra facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Es profesor investigador del Politécnico Gran Colombiano y cuenta con amplia experiencia en investigaciones acerca del desarrollo infantil y la educación inicial y también especialmente en políticas públicas para la primera infancia. Es consultor de entidades públicas, del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación Distrital. También cuenta con una gran experiencia en el liderazgo de proyectos de investigación, en metodologías que valoran el impacto de planes y programas, y es autor de diversos libros y artículos sobre desarrollo y educación de niños y niñas. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a darle aquí la palabra al doctor Jaime Castro, quien nos acompaña hoy en nuestra sesión de aulas abiertas. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por esta invitación. Además, a hablar de un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que es investigar y particularmente en aplicar la investigación, los métodos para realizar análisis de investigación en investigaciones cualitativas. Entonces, permítame, voy a iniciar la presentación. Pues hoy les vengo a hablar principalmente de algunos conceptos asociados a la investigación cualitativa, de conceptos que tienen que ver con la categorización, triangulación y el uso de herramientas. Voy a tratar de abordar estos temas en 3 partes. Me excusan si avanzo un poco rápido como en las partes de esta sesión, porque son muchos los elementos que quiero presentar el día de hoy y es muy corto el tiempo. Esta sesión realmente es muy corta. Normalmente se requiere más tiempo para abordar estos conceptos y si queremos llegar a utilizar alguna herramienta o aproximarnos al uso de alguna herramienta cualitativa, pues requerimos evidentemente más tiempo. Entonces, una primera parte va a estar centrada como en abordar algunos modelos teóricos, una segunda parte va a estar centrada en los conceptos de categorización, en codificación, lo que es codificación abierta, acción y selectiva. Vamos a hablar un poco de triangulación y por último nos vamos a aproximar particularmente al uso de una herramienta que se llama ClassT. Yo espero que esta sesión sea lo más dinámica posible, entonces voy a estar compartiéndoles enlaces, voy a compartirles un programa, voy a compartirles allí como información, artículos y demás para hacer esta clase o esta sesión lo más entretenida posible. Entonces, empecemos. Yo les voy a compartir por acá, por el chat, un enlace. Básicamente este enlace nos va a permitir como entrar desde la reflexión, que esto va a ser bien interesante. Vamos a empezar a reflexionar sobre la investigación cualitativa. ¿Por qué es interesante o les interesa, por ejemplo, ustedes quienes están acá, investigar cualitativamente? Muy seguramente los que estamos acá, ya muchos, varios o todos han tenido alguna aproximación a la investigación cualitativa o han hecho algún ejercicio de investigación cualitativa, pero los que ya lo han hecho o no lo han hecho, ¿por qué creen que es interesante investigar cualitativamente? No sé si tienen el enlace, ¿lo pueden abrir? Sí, perfecto, se puede abrir. No sé si quieren pueden ir interviniendo allí, Ujú. colocando sus respuestas a esa pregunta. Esto nos va a servir también como para tener eh, un marco teórico sobre este tema. Permítanme, les voy a compartir esta ventana.
por qué les interesa o es interesante investigar cualitativamente. Ya por aquí hay un par de respuestas para ampliar posibilidades de indagación y análisis. Vemos que para encontrar respuestas de comprender lo que nos preocupa, molesta, enoja en la realidad, para aproximarnos a la realidad desde diferentes perspectivas, vamos a ir analizando cada una de estas respuestas para ampliar posibilidades de indagación y análisis, básicamente porque en la investigación solemos basarnos a veces en instrumentos más de corte cuantitativo, como en aplicación de algunos instrumentos. Estamos hablando de investigación educativa, quizá en la aplicación de instrumentos de observación un poco más cerrados o instrumentos un poco más cerrados para medir, si se quiere, cierto tipo de variables, pero en este caso, claro, lo que queremos es ampliar ese panorama más allá, quizá de la indagación cuantitativa o el uso de instrumentos cerrados. Lo que queremos es ampliar esas posibilidades a través de otros ejercicios, más de otro orden, que permitan de pronto comprender la realidad y no solo tener allí una comprobación de hipótesis como sucede en la investigación cuantitativa. En este caso, comprender la realidad nos ubica en el escenario de lo cualitativo, ¿no? Para encontrar respuestas, para comprender lo que nos preocupa, molesta, enoja. Esto es interesante, pues con la investigación cualitativa nos estamos aproximando a la realidad desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y en ese sentido esa perspectiva nos permite comprender, va a ser un concepto, un verbo importante dentro del ejercicio de la investigación cualitativa, comprender distintos fenómenos, pero interesante que acá los fenómenos están muy centrados en el sujeto, lo que se manifiesta acá, la preocupación, molestia y enojo está muy centrado en el sujeto, pero evidentemente esto se puede ampliar, digamos, en términos de ese espectro a otros actores, ¿no? Y si nos pensamos un poco en el escenario educativo, la investigación en educación, pues esos otros actores pues pueden ser o los maestros, o los estudiantes, o las familias, o la interacción, o los coordinadores, ya sea proyectos de aula, o proyectos entre distintos docentes, o incluso proyectos institucionales, o documentos. Hay una cantidad de elementos que logran ser sujeto de comprensión, ¿no? Aproximarnos a las realidades desde diferentes perspectivas, es un poco lo que les venía mencionando, es tener la posibilidad también de mirar eso que está sucediendo desde otros ángulos, de otras formas, como para entender un poco mejor eso que llamamos realidad o realidades. Para comprender una parte de la realidad, esto va a ser bien interesante, mire que hay una constante, que es esta aproximación a la realidad desde la perspectiva cualitativa, y seguramente ya ustedes lo han venido viendo a lo largo de estas sesiones, en las presentaciones que han hecho los profesores, que todos los que están acá, pues Mónica, la profesora Ori y Nicolás, han tenido allí distintas presentaciones a propósito de algunos de estos temas, muy relacionados también con el ejercicio de investigación y en parte también con temas fenomenológicos o epistemológicos sobre el ejercicio investigativo, y evidentemente es un ejercicio de aproximarse a la realidad y aproximarse desde cierto ángulo, con cierta forma, ¿no? Aquí se habla de aproximarse a dinámicas sociales de las comunidades, comprender la diversidad de mundos, acercarse a otras realidades, y por esas otras realidades, pues evidentemente dependen también de lo que los otros sujetos construyen a propósito de esas realidades, bajo un marco de comprensión de que hay distintas miradas a los fenómenos, y que lo que se hace en la investigación cualitativa es digamos, darle un lugar a esas otras miradas. Muy bien. Tenemos también por acá, permítame un segundo, una segunda pregunta, y es ¿qué características suele tener la información cualitativa? No sé si ahí están viendo esta otra pregunta. Perfecto, sí. Sí. Bueno, ¿qué creen ustedes que caracteriza a la información cualitativa? Esto va a ser importante porque aquí vamos a hablar también de datos cualitativos, un poco para diferenciar también de los datos cuantitativos, pero ¿qué creen ustedes que es lo particular de la información? Llamaremos información cualitativa. ¿Qué la caracterizará?
Bueno, por acá nos están diciendo que principalmente las narrativas, quizás esas formas de concebir la realidad, las formas de acercarse a los sujetos, esto es muy propio de la investigación cualitativa. Esto lo podemos ir condensando en lo que se llaman los discursos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las narrativas, pues está implícito todo el concepto de los discursos que van a tener también una forma, pues van a estar muy relacionados con los textos, con las maneras en las que nos aproximamos textualmente a las cosas, ¿no? Con unas formas de concebir esa realidad, que son quizá distintas a otras formas más de corte cuantitativo, muy centradas en la medición, quizá eh, a través de cierto tipo de instrumentos. Acá estamos quizá moviéndonos un poco más en la observación o quizá un poco más en el discurso, principalmente en los relatos o eso que se llaman narrativas de las personas, ¿no? Como formas de acercarse a esos sujetos. Bueno, aquí se habla de cuantificar la información de forma objetiva, que quizá puede ser más bien lo contrario a la información cualitativa, la cuantificación, yo creo que es más bien distinto. En este caso, la cuantificación de forma objetiva seguramente hará parte del ejercicio de la información con o la caracterización de la información cuantitativa más que cualitativa. Se centra un poco en el por qué más que en el qué. En ese sentido, pues allí quizá aquí lo que queremos es dar razones más que, o sea, ese por qué, o sea, por qué ocurren las cosas, ni más allá de lo que ocurre. Aunque realmente cuando uno hace investigación cualitativa se da cuenta de que también hay un sentido de comprender el porqué de la investigación cuanti, así como lo hay también en la investigación quali, sino que las rutas son un poco distintas. Am, digamos, nosotros podemos tener modelos explicativos en lo cuantitativo y podemos tener modelos comprensivos sobre las razones, aunque no necesariamente sean las razones lo que se busque en los modelos cualitativos. Ya voy a abordar un poco ese concepto. Y en el que suele ser más descriptivo, ¿no? Y eso descriptivo se puede hacer tanto con lo cuanti como con lo quali. Pero bueno, son formas de comprensión de lo cualitativo que iremos como precisando. Suelen no ser cerradas, sí, es una también dentro de las características, y por cerradas son preguntas que ya están predefinidas y sobre las cuales uno como que marca, dice A, B o C, entonces es A o es B o es C. Aunque puede haber algún componente también de esto que se llama cerrado, que puede también darnos pistas de qué puede estar pasando desde lo cualitativo. Procede experiencias, aspectos visuales, observaciones y discursos, muy bien. Tiene que ver o puede estar relacionado justamente con esas experiencias. Vamos a ver que hay unas sutiles diferencias cuando uno aborda la experiencia, cuando uno aborda la narrativa, cuando uno aborda lo visual, cuando uno aborda las observaciones, cuando uno aborda los discursos. Casi que cada una de estas formas nos va a llevar a un tipo de diseño que ya vamos a ver, digamos muy brevemente a hablar un poco de los diseños en la investigación, particularmente en la investigación cualitativa. Bueno, voy a moverme de nuevo a la presentación. En ese sentido, pues estas reflexiones iniciales era para ubicarnos en el marco de comprensión de lo que es la investigación cualitativa como con ciertas características. Características que tienen que ver particularmente con digamos, con un campo de interés de la investigación cualitativa, que es un campo comprensivo de la realidad, que nos da cuenta de que hay distintas formas de aproximarse a esa realidad y por tanto hay distintas herramientas con las cuales podemos llegar a hacer ese ejercicio comprensivo de esa realidad. Que la realidad no, o bueno, la realidad es, normalmente cuando uno se mueve en el escenario cuantitativo, suele hablar más de realidad y de hipótesis, y cuando uno se mueve en el escenario cualitativo se piensa más desde el concepto de realidades. Creo que esto lo explicó alguno de los profesores que hoy nos acompañan en una presentación a propósito de la epistemología de la investigación. ¿Qué características suele tener? Pues ustedes ya han mencionado allí que tiene que ver un poco con los discursos, con las observaciones, con las narrativas, con las formas también de ver un poco, de comprender un poco esos fenómenos que aparecen y que van a estar articulados también a esos discursos, a esas narraciones, y que vamos a tener como foco de análisis justamente el análisis, como una de las formas, el análisis del discurso, especialmente, ¿no? El análisis de los textos que suelen, digamos, que solemos capturar a través de distintas técnicas. Ya sabemos que hay unas técnicas